Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por su aceptación para permitirme participar en este congreso de discursos continuos. Mujeres, cultura y difusión, que creo que es un tema ciertamente interesante, poco tratado por el mundo de la literatura, incluso de la historiografía, y que recupera la memoria de todas aquellas mujeres que, por sus peculiares ideas políticas, por su afición por su profesión de escritoras o simplemente por ser mujeres en una época en la que una mujer con profesión era un auténtico tabú en España, sufrían persecución o represión. Mi nombre es Iván Mañana Álvarez y voy a hablar sobre una novelista asturiana llamada Dolores Media Estrada, una novelista ciertamente desconocida, a pesar de ser una de las autoras más laureadas de la España del siglo XX. Y sobre una de sus obras, la novela Cera, que retrata de una manera autobiográfica su paso por la cárcel de Ventas, por la celda común de la cárcel femenina de Ventas en el verano del año 1962. Como la vida y la obra de la novelista Dolores Medio es desconocida para el público general, os haré de manera sucinta su vida y otras persecuciones y otras represiones que tiene anteriormente a pasar por la cárcel de Ventas en el año 1962 para situarnos en contexto antes de hablar de la novela que nos ocupa. Dolores Medio Estrada nació en el año 1911, un gobierno en el que la burguesía y la aristocracia siguen dominando el panorama, por supuesto, político y socioeconómico, pero también cultural, ideológico y idiosincrático de la ciudad. Es un remedio que nace precisamente en el seno de una familia burguesa, del seno de un linaje comercial muy asentado, con muchos contactos dentro de la vida y de las Asturias de la época. Y desde luego nace presumir que naciendo en el seno de una familia de esas características, la niña fuera a tener los tranqueros como los que tuvo dedicados al mundo literario y político. Ella huye de lo que viene siendo la predestinación para las mujeres de la época, que es casarse y troncar con un hombre de buena posición, dedicado al mundo de la banca, de los negocios comerciales o mercantiles, y decide dedicarse a la que es su gran pasión, que no es otra que entregarse a los demás, por lo que estudia magisterio y accede a la profesión de maestra en Asturias de la década de 1930, las Asturias de la época republicana, la época de la Segunda República. En esas Asturias, donde ella va a ejercer su magisterio, en una pequeña aldea del concejo de Nava, una zona evidentemente rural y una zona donde sus peculiares métodos de enseñanza y sus sistemas pedagógicos llaman tanto la atención y le arrastraron la inversión de las fuerzas vivas del pueblo, de la Guardia Civil, del boticario, del alcalde y, por supuesto, del párroco. Unos personajes que testimoniarán posteriormente en su contra y que tendrán una gran repercusión en su trayectoria no solo profesional como escritora, sino incluso personal. Su vida transcurre en esa pequeña escuela hasta que en 1936 estalla la guerra civil y su vida se ve truncada como la de tantos españoles que vivieron ese luctuoso acontecimiento por una guerra que enfrenta a pueblos contemporáneos. La guerra civil la sorprende en Oviedo. Estamos en el verano de 1936, finales de julio de 1936. Ella está de vacaciones y está en Oviedo dedicada a la visita y al cuidado de su madre, ya anciana y enferma, y de su tía. Y ahí es donde la sorprende el lanzamiento de la rebelión militar. Es un Oviedo que se destaca porque es la única ciudad de toda Asturias que ve como triunfa el lanzamiento. Esa ciudad pronto se convierte en una ciudad asediada, por las fuerzas de la República, por las milicias frente populistas asturianas, unas milicias que además son muy combativas, están muy bien entrenadas, están muy bien armadas desde el punto de vista ideológico y cuentan con toda la experiencia de los combates de la Revolución de 1934, que es un auténtico ensayo de los posteriores combates de la Guerra Civil Española. Por tanto, Oviedo se convierte desde los primeros días del 20-21 de julio en una ciudad asediada dentro de una Asturias totalmente republicana. En esa ciudad es donde se encuentra Dolores Medio, es su ciudad, al fin y al cabo, es donde ha crecido, es donde se ha criado y es donde está buena parte de su familia, de sus amigos y vecinos de toda la vida. Pero su espíritu está en realidad con las milicias que asedian la ciudad.
Antonio es una persona que se ha destacado desde los años 30 por sus ideas liberales, republicanas, afines al socialismo, tiene un novio incluso que es socialista, y todos sus amigos y todos sus compañeros de ideas políticas están fuera de la ciudad, no tiene contacto con ellos. Y la vida de Dolores Medio en esos años, los 15 meses de 1936-37 que dura la guerra civil en Asturias, vive una auténtica dicotomía, porque su espíritu y su pensamiento está con los compañeros republicanos que siguen la ciudad de Oviedo, le gustaría estar con ellos, saber de ellos, saber si están vivos, si están heridos, si les va bien, ayudarles, ella implica con su entrega, con su pluma, pero a veces está viendo cómo esos compañeros republicanos con los que ella está en este pensamiento, está viendo cómo destruyen su ciudad. La ciudad de Oviedo es una ciudad que le es muy querida, una ciudad donde como los bombardeos de la artillería, de la aviación, de la dinamita, de los combates, destruyen los edificios y matan a miles de personas entre las que están sus vecinos de toda la vida, sus amigos, o buena parte de sus amigos, y sus familiares. Por ejemplo, su madre, enferma con consecuencia de la epidemia de tifus que estalla en la ciudad por el corte del suministro de agua a la urbe y muere como consecuencia del tifus debido a las malas condiciones higiénico-sanitarias y a la carencia de suministros de comida, de toallas y de agua que hay en la ciudad. Por tanto, sufre esa doble dicotomía que pasa por todos los personajes famosos de la historia de España en una época de guerra civil en la que no se está enfrentando a un poder extranjero, no se está luchando contra un invasor, sino que se está luchando entre hermanos, y hay conocidos en los dos lados de las trincheras. Ese invierno de 1936-37, que está marcado por los combates en Oviedo, aunque la ciudad ya no está rodeada, está cercada, pero ya no está estrechamente sitiada porque tiene un cordón umbilical que la contacta con la retaguardia nacional del occidente de Asturias. Dolores Medio sufre su primera represión, su primera entrada en prisión. Es conducida a los calabozos de la Comandancia Militar de Asturias, donde es internada por sus ideas librepensadoras, por sus simpatías y por una denuncia anónima que no se sabe quién la realizó, pero a buen seguro uno de sus vecinos. En ese calabozo pasa toda una noche y al día siguiente, de buenas a primeras, se va. Se va porque los combates se han reproducido en Oviedo, todos los soldados que estaban en la comandancia militar parten de las trincheras y se queda sola, se queda desguarnecida la celda, ya no solo la celda, que no es en realidad una celda, sino una habitación acondicionada como tal, donde no tiene vigilancia, donde la llave no está, donde la puerta no está cerrada con llave, decide irse, el edificio está completamente desguarnecido y tan fácilmente como entra, sale y se va a su casa a pesar de que su madre ya moribunda y 2 meses después es enviado al occidente de Asturias. Es una zona que ya ha sido conquistada por las tropas nacionales que avanzan desde Galicia y donde va a ejercer su magisterio en las Brañas de Asturias Baqueira. Es una zona eminentemente agropecuaria, es una zona con unas tasas de analfabetismo muy elevadas, sin ningún tipo de infraestructuras, en contacto con el exterior. Es la zona más pobre de Asturias, es lo que se ha definido como las urbes asturianas en ese momento. Y allí, aislada del resto del mundo, pasa el resto de la guerra sin saber cómo les va a sus vecinos, sin saber cómo les va a sus amigos, sin saber qué es de sus compañeros, de sus camaradas de militancia, hasta que finalizó la guerra y merced al testimonio de esas fuerzas vivas de su primer destino, es nuevamente depurada y es enviada a un núcleo rural, industrial, de las afueras de Avilés, donde pasa varios años como maestra, con la condición de que ha de vivir en la casa del párroco, que periódicamente debe hacer sus informes sobre la evolución ideológica de la autora y sobre sus métodos de enseñanza y sobre qué y cómo enseña a los niños de esa localidad. Un párroco que rápidamente se granjea la amistad de Dolores Medio, la del párroco, y hace muy buenos informes y la avala. Y eso es lo que permite que Dolores Medio pueda emigrar, irse de Asturias y dedicarse al magisterio, pero este ya no está metido en Asturias, sino en la pequeña localidad de la Sierra de Guadarrama, de Cenicientos. Ahí es donde se traslada para ejercer como maestro, huyendo del ambiente agobiante, asfixiante, opresor de las Asturias, de la posguerra, donde todos se conocen, donde todos ponen su punto de mira sobre ella. Y ahí en Cenicientos no solo puede ejercer su magisterio de una manera más libre, lejos de prejuicios,
sino que puede entroncar con esa vida intelectual, cultural de la capital que la fascina. Y es a partir de ese momento cuando empieza la época dorada de Dolores Medio, una época dorada que se inicia en 1952, siendo maestra en Cenicientos y ya plenamente inserta en esos conciliábulos literarios de Madrid de la época, pues gana el premio Nobel por una de sus obras más conocidas, quizás su novela más conocida, que es Nosotros los Rivero. Nosotros los Rivero es una obra autobiográfica, como tantas de Dolores Medio, una obra que es el trasunto de su vida de infancia. Esa obra narra la vida de la autora en Oviedo de la década de 1920, un Oviedo todavía muy deudor de aquel Oviedo, de aquella vetusta claridad que también retrataba Leopoldo Alas en la Recenta. Y es una obra censurada. Es una obra que, a pesar de que va premiada, es una obra, como bien aparece en los expedientes del Archivo General de la Administración, es una obra muy censurada en determinados pasajes, en determinados personajes y en determinados capítulos muy asociados a hechos concretos de la vida de Oviedo. Oviedo, en los años 20, ya no es el Oviedo que 50 años antes retrataba Clarín y que tantas críticas le valió. Una propia pastoral del obispo, que es una auténtica crítica contra la obra de Clarín. Ya no es eso mismo, pero el Oviedo en los años 20 sigue siendo una ciudad pequeña, capital de provincias, pero pequeña, donde todos se conocen y donde la aristocracia y la burguesía se han ido manejando los hilos de la política, de la economía y desde luego de la cultura. Y a la década de los 50, cuando la novelista presenta esta obra, vivimos un segundo ciclo o tercer ciclo conservador y represor en España. Por lo tanto, esta obra sufre los recortes de la censura. En 1952 inaugura esa década virtuosa de Dolores Medio. A partir de ese momento su persona tiene una gran proyección, tiene una gran fama, sus obras se traducen a decenas de idiomas y firma contratos con las grandes editoriales. A partir de ese momento su proyección novelística y cuentista se acrecienta y se divulga por todo el país. Se convierte en uno de los personajes más destacados en el ámbito de las letras españolas. Y esa década virtuosa que se inicia en 1952, cuando gana el premio Nadal, finaliza en 1962, 10 años después, por los acontecimientos que aparecen retratados en su obra Celda Común. 1962 es el año de la gran familia asturiana, es el año en el que las cuencas mineras de Asturias, del Nalón y del Caudal, viven una gran efervescencia política. Es el movimiento que reactiva toda la posición izquierdista al franquismo. Hasta ese momento el franquismo había tenido una posición más bien desde dentro del régimen, pero a partir de ese momento toda la oposición o todas las tendencias izquierdistas se reorganizan en su oposición al franquismo. Es a consecuencia de esas huelgas, por ejemplo, se funda el sindicato de comisiones obreras y esas huelgas tienen su eco en Madrid. En mayo de 1962 hay una gran concentración en la Puerta del Sol para manifestar la solidaridad de los vecinos de Madrid con los mineros asturianos y es una manifestación en la que Dolores Medio decide participar y como consecuencia de ello es detenida. Es detenida y tratándose de una persona tan destacada, de una persona que todo el mundo conoce en esa época, la policía simplemente la considera que paga una multa. Si paga una multa no habrá más repercusiones y podrá ser consumida y seguir con su actividad profesional, algo a lo que ella se niega. Prefiere asumir las consecuencias de sus actos y prefiere dar ejemplo yendo a prisión, por lo que semanas después es detenida y es enviada a la prisión femenina de las Ventas. Esa es la historia que aparece en la obra Celda Común. Es, en definitiva, la historia de la represión contra una mujer que por sus ideas sufrió esa represión en sus propias carnes. La obra está estructurada en cuatro partes bien diferenciadas. En la primera parte, la autora narra cómo son esas horas que pasa detenida en las celdas del Ministerio de Gobernación, la Puerta del Sol, y es una celda que es prácticamente una mazmorra medieval. Es una celda donde lo que impera es la oscuridad, la suciedad, las cucarachas, los piojos, la soledad y el aislamiento. No se sabe nada del resto del mundo. Está sola aislada en una celda oscura donde las horas transcurren lentamente y donde las horas se confunden con los días. No llega a saber realmente cuánto tiempo está internada en esa celda de gobernación esperando su traslado a prisión. El traslado a prisión es la segunda parte de la obra.
hombres borrachos que la manosean, un coche policial donde huele a vómitos, huele a tabaco, huele a miados, y donde ella espera otra cosa. Desde luego ella esperaba ser detenida, pero esperaba ser detenida en compañía de otras presas políticas, de otras amigas y compañeras que estaban con ella a la Puerta del Sol, y esperaba que la unión de todas ellas, el poder intercambiar opiniones, ideas, el poder hablar de política, hiciera su estancia en prisión más soportable, pero está viendo cómo es justo lo contrario, la están deteniendo como una presa más, como una presa común. Y como presa común es enviada a la celda común de las ventas, donde está tratada con ladronas, con asesinas, con borrachas detenidas por escándalo público y, fundamentalmente, acompañada de prostitutas. Hay un ciclo represor en estos momentos contra las prostitutas de Madrid que abarrotan las celdas de la cárcel de ventas y la mayoría de sus compañeras en esa celda común son prostitutas. Es una celda donde ella narra cómo hay 30 o 40 mujeres hacinadas en una celda común, 30 o 40 mujeres que comparten dos solos lavabos y solo dos retretes, por lo que se vuelven a repetir algunos de los clichés anteriores. Impera la suciedad, impera el mal olor, impera la austeridad, la promiscuidad de estas mujeres que caen en todos los tópicos de los bajos fondos de la época. Estos capítulos en los que el autor convive con las presas comunes les sirve para familiarizarse con el modo de comportarse y expresarse en esas presas comunes, malvadas, malhumoradas, ladronas, aprovechadas, tendentes a la pesca. Todo ello debido a su analfabetismo y debido a su falta de oportunidades en la vida. Pero también sirve para que el lector, a través de la obra de Dolores Medio, se introduzca de pleno en el sórdido mundo de los bajos fondos del Madrid de los años 60, con relatos sobre prostitutas que ejercen en todo cual playa, mujeres que se apuestan por dinero con los turistas americanos que empiezan a inundar las calles de Madrid, que ejercen la prostitución de las tapias del cementerio, o que recurren a los servicios de personajes tan oscuros, abyectos, infames, como la revivadora de embajadores, una mujer que mediante un módico precio convierte a las mujeres nuevamente en vírgenes para que puedan abandonar la profesión y convertirse en actrices, dedicarse al mundo del cine o de las vedettes o casarse con esos americanos en los que han embaucado por las calles de Madrid. Desde luego, una narración muy interesante para conocer cómo ese Madrid de los años finales de los años 50, principios de los años 60, donde el régimen parece tener establecido una estricta moral sobre la población, en realidad hay muchos episodios oscuros que escapan a esa opresión y esa actividad censura de las autoridades del régimen. La última parte de su estancia de prisión sucede cuando hay una nueva vida en la celda común. Hay una nueva vida en la celda común porque poco a poco se empiezan a incorporar a esa celda común otras presas políticas como ella, otras conocidas compañeras amigas suyas. En principio son 2 o 3, luego 5 o 6, hasta que al final acaban siendo 9 presas políticas que ocupan un espacio propio dentro de la celda común. Se les permite ocupar una pequeña antesala dentro de esa sala común donde ya no están sometidas a esa sociedad, a esa sociedad, a esas palabras masonantes, a esas peleas, a esos robos que ejercen sobre ellas el resto de las presas en el siguiente trabajo que las mandantes, que son unas subalternas de los funcionarios de prisiones, son las presas con más valores que se encargan cada una de vigilar la celda, subordinadas a esas funcionarias, ni siquiera ellas ya les maltratan o las obligan a ejercer trabajos como limpieza o como trabajar en la cocina, sino que a partir de ese momento ven como tanto las mandantas como las funcionarias de prisión tienen sobre ellas un respeto, unas atenciones, unos cuidados, unas deferencias que no tenían hasta entonces. ¿Por qué? Porque son presas políticas, son presas gubernativas, como se llaman ellas a sí mismas, o politiconas, como las llaman el resto de las presas. Y eso hace que tanto el resto de las presas como las mandantas y las funcionarias presupongan que provienen de las clases medias o altas de la sociedad madrileña de la época, que son aquellas que pueden permitir para sus hijos una educación y, por tanto, esos debates filosófico-culturales políticos que las han acabado llevando a la cárcel. Por tanto, empiezan a tratarlos con un auténtico respeto, incluso con admiración hacia Teresa Vega. Teresa Vega es el trasunto de la novelista Dolores Medio de la obra, porque la conocen, porque conocen su faceta novelista y quieren que le dedique incluso su obra. Y es algo que no está muy lejos de la realidad de la época, porque hay que tener en cuenta que en una entrevista en diciembre de 1991
es también un personaje muy literario, como bien cuentan Mónica y Pablo Carvajosa de la corte literaria de José Antonio. Es un cabeza vieja, es uno de los fundadores de Falange, es uno de los más íntimos colaboradores de José Antonio, es uno de los que compone el himno Canal Sol, después ministro de Franco, hasta acabar pasando a la oposición al régimen desde el año 50. Y aparece, por supuesto, en la época de Javier Cercaso de la presa Mina. O como también estuvo presa en esa época la duquesa de Medina Sidonia, por motivos también de oposición al régimen, manifestar públicamente su oposición al régimen. Evidentemente la duquesa una cena aparte con todas las comunidades, con un catering de un hotel muy lujoso en Madrid. Pero, al fin y al cabo, nos está trasladando ese ambiente de cómo las mujeres, por encima de su profesión, o de su cuna, o de su ascendiente social, son encargadas en prisiones por manifestar sus ideas contrarias al régimen, a pesar de tratarse de personajes tan influyentes como la duquesa de Medina Sidonia o de una Dolores Medio que en esa época tiene un gran conocimiento entre el público. En definitiva, Teresa barra Dolores Medio, primero sola y luego formando un grupo con otras presas políticas, recuerda al mito robinsoniano. En medio de la sucia promiscuidad de la cárcel, donde lo que impera es la astucia y la ley del más fuerte, consigue construir con inteligente tesón un hogar provisional y civilizado en el que asistir sin perder la dignidad, antes bien, haciendo que con su ejemplo y entrega abnegada las demás recuperen la suya. Muchas gracias.